Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de tendencias, un espacio de opinión, de conversar y sobre todo de asumir temas de alta importancia en este momento en nuestro país y en nuestra región. En las últimas semanas hemos abordado el tema de la situación de la pandemia del COVID-19. En primera instancia tuvimos a la representante del Ministerio de Salud acá en la región Huetar Norte. El viernes anterior compartimos con el director del Hospital San Carlos, el doctor Melvin, o más bien el doctor Edgar Carrillo, y hoy tenemos como invitado al doctor Melvin Anchía, que es epidemiólogo encargado de este departamento en la Caja Costarricense del Seguro Social. Como medio de comunicación sentimos la responsabilidad de informar, comunicar, pero con los especialistas en el tema, pero sobre todo de sensibilizar a nuestra población en momentos en que lo requerimos, en que necesitamos el compromiso y sobre todo necesitamos que nos anotemos en cada una de las acciones y recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias, en fin, todas las entidades que están involucradas de lleno con esta situación. Así que, sin más preámbulo, para aprovecharlo al máximo, darle las buenas tardes al doctor Melvin Anchía, bienvenido a Tendencias de Radio San Carlos, y agradecerle porque sabemos que ustedes están a tiempo completo. Pero bueno, le agradecemos sobremanera esa espontaneidad y sobre todo colaborar para comunicar. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad más bien. Y un espacio en realidad necesario con la situación real que está viviendo el país, la situación real que está viviendo la región Huetar Norte, con un aumento tan significativo e inusitado de casos que estamos viviendo, que en realidad son números alarmantes, y que por supuesto no solamente vemos la transmisión a nivel de las comunidades, sino cómo esa transmisión se convierte también en personas que enferman gravemente y que en estos momentos nos tienen prácticamente saturados los servicios de hospitalización. Doctor, hagamos algunas, diría yo, diferenciaciones. Una, la parte técnica administrativa de la Caja Costarricense del Seguro Social en las instituciones que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, y desde ese punto de vista su visión de cómo se ha ido abordando poco a poco este proceso, que ha sido de aprendizaje para todos, pero que por lo menos aquí en la región podemos tener el criterio de que se ha logrado conjuntar a todas las instituciones y organizaciones. Sí, en realidad hemos estado trabajando en una red integrada, es una red integrada que incluye no solamente las instituciones, sino los diferentes sectores, y esto digamos que es una fortaleza que se tiene a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado. Tenemos una tasa de reproducción muy significativa. ¿Esto qué significa? Que estamos mayor a 1, o sea, la cantidad de personas que en estos momentos se están infectando hace que tengamos una tendencia acelerada hacia el aumento de casos. Sin embargo, me parece que este esfuerzo que se hace no solamente a nivel institucional, sino a nivel de los diferentes sectores se hace insuficiente. Estamos sorprendidos inclusive con muchísimas familias que en algún momento dado vivieron la enfermedad de COVID en su casa, pero la vivieron de una forma muy leve y ha creado una falsa sensación de seguridad, que las personas dicen, no, a mí me dio, pero me dio muy leve. Bueno, por dicha y no tenía factores de riesgo. Pero la cantidad de personas que en estos momentos nos llegan a los hospitales, en este caso Hospital Los Chiles y Hospital San Carlos, con patrones ventilatorios muy comprometidos. Son personas relativamente jóvenes que llegan en una condición muy crítica. Y desde el punto de vista clínico, por supuesto que uno se sorprende, principalmente porque la Caja, que es una entidad que presta servicios de salud, está acostumbrada a atender a estos pacientes con criterios de calidad, con criterios también de lo que se le va a dar es lo mejor de acuerdo a la capacidad física instalada. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que esa capacidad física instalada prácticamente llegó a su máxima capacidad, y eso es una situación que en estos momentos nos tiene bastante angustiados. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen al día de hoy por habilitar una cama es un esfuerzo
que se realiza a pesar de que no se tiene el recurso humano, porque no hay recurso humano para conseguir, no hay profesionales en ciencias de la salud en estos momentos disponibles para poder ampliar camas, y esta es una situación crítica que vivimos hoy día en nuestra región, y es una situación también que se extiende a nivel nacional. Doctor Anchía, el abordaje en las diferentes áreas de salud de la región, creo que ha habido mucho compromiso, y hablábamos antes de iniciar el programa que que ha sido ejemplo a nivel nacional por su capacidad de respuesta y por su forma de trabajo es el área de salud de Ciudad Quesada, que han venido trabajando y sentando incluso un precedente a nivel nacional. El área de salud de Ciudad Quesada, a pesar de que tiene un denominador poblacional muy importante en relación con otras áreas de salud que tienen menos población, han hecho esfuerzos extraordinarios y esfuerzos también que merecen esa actitud que tiene el área de salud de Ciudad Quesada. En realidad es muy importante y ha sido ejemplo a nivel nacional. Creo que sí merece ese reconocimiento el área de salud de Ciudad Quesada, porque ellos, como decimos, tienen la camiseta puesta, y no solamente el área de salud, sino todas las áreas de salud. Sin embargo, vemos, por ejemplo, como una estrategia como la Autovac, que es una estrategia de vacunación que ha alcanzado una cifra muy significativa a nivel nacional, con la cantidad de personas vacunados en la primera fase, en la segunda fase, y actualmente que estamos con el tercer grupo, que son personas mayores de 18 años, menos de 58 años con factores de riesgo. Doctor, lo otro que creo que hay que reconocer dentro de esta línea que estamos en este momento es esa disponibilidad del personal de primera respuesta, que las horas, el cansancio físico y mental que esto conlleva, ¿verdad? La separación a veces de la misma familia por la situación de la pandemia para no exponer a sus seres queridos, pero a pesar de eso siguen en pie de lucha y mandando ese mensaje de solidaridad al resto del país. Acá es donde se rescata la vocación, ¿verdad? La vocación de los profesionales en ciencias de la salud, los técnicos también, porque hay personas que están trabajando turnos de 12 horas, hay otros que están trabajando turnos de 24 horas, y prácticamente año y casi 4 meses que llevamos desde que inició la pandemia, en realidad es muy desgastante, sin embargo ese nivel de compromiso, ese amor hacia la humanidad, ese amor hacia la persona que viene por necesidad de que les ayuden con su situación de salud, es de reconocer. Sí es desgastante, por supuesto que es muy desgastante, no solamente física, sino psicoemocionalmente, ver personas que llegan con esa situación clínica tan comprometida, y no solamente eso, es muy doloroso ver personas también que fallecen, y eso es algo que se ve de forma diaria. Solo el día de ayer fallecieron 3 personas acá en San Carlos, y a como va el ritmo acelerado, posiblemente va a ser parte de lo que tenemos que ver de forma prospectiva. Tenemos que seguir en la lucha, no nos podemos cansar, porque se tratan de vidas humanas, y en la medida de que sigamos haciendo ese esfuerzo, pues por supuesto que de esa forma vamos a tener vamos a evitar también tantas personas infectadas que hay hoy día. Sin embargo, ese esfuerzo, don Otto, ese esfuerzo lo tiene que dar la población. Ese esfuerzo de poder cortar cadena de transmisión de la enfermedad no depende tanto de las instituciones, depende de lo que pueden hacer las personas desde su individualidad, desde su familia, desde su comunidad, y esto es algo que le tenemos que apostar en estos momentos, porque al ritmo que vamos no es sostenible tener capacidad para tantas personas que requieren servicios de hospitalización. Doctor, hace unos días hablaba con un amigo, un colega periodista del lado de Cartago, y me conmovió porque tiene toda la razón. Él me decía, al inicio de la pandemia era estadística, eran números. Hoy son nombres, son los vecinos nuestros, son familiares, gente que la vemos a diario, y ya ahora sí, llegó el momento de asumir el compromiso, y que creo que hoy esos 3 fallecidos de ayer, gente que ha estado trasladándose diariamente traslados, hoy por lo menos hemos visto por lo menos 2 veces, ayer igual, eso hace que la gente asuma una posición diferente, pero pareciera que todavía hay gente incrédula a decir que esto es una pandemia. Sí, vivir esto es muy difícil y es muy duro, porque las camas que se nos están desocupando en estos momentos es por 2 razones.
o porque se realiza ese traslado aéreo de una persona que va en una condición crítica o de una persona que fallece. Esas son las camas que se nos están desocupando hoy día. Y cabe señalar que muchas familias muchas veces logran hacer conciencia sobre la necesidad de guardar medidas sanitarias hasta cuando tienen una amenaza de pérdida familiar, hasta en ese momento. Y creo que no tenemos que esperar hasta ese momento, hasta que tengamos un familiar que esté en una condición crítica. Tenemos que en estos momentos más bien decir qué importante que es lavarnos las manos, qué importante que es utilizar las mascarillas, qué importante que es utilizar ese distanciamiento físico, qué importante que es quedarme yo en la casa, que son medidas tan básicas, tan importantes, que en estos momentos son necesarias, y no solamente necesarias, o sea, es que lo necesitamos ya. Es en estos momentos, no podemos seguir a este ritmo, sería muy doloroso para nosotros. Por eso es que recientemente la Caja Costarricense del Seguro Social firmó una nota intergerencial donde estaban prácticamente todos los gerentes solicitándole a la Comisión Nacional de Emergencias y también al Poder Ejecutivo: mira, ya no podemos. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente cuando llegue en una unidad al frente de un hospital a decir que se le atiende y no tenemos capacidad? Que esa es una pregunta y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que requiere servicios de hospitalización y no haya una cama disponible? Y esto es algo que nos angustia de forma diaria, prácticamente todo el día, en la noche cuando estamos durmiendo, inclusive estamos angustiados pensando en el qué vamos a hacer el día de mañana. Todos los días prácticamente nos hemos estado reuniendo en el Hospital San Carlos con la administración activa, la dirección regional de la Caja Costarricense del Seguro Social, para tomar decisiones diarias, porque todos los días tenemos situaciones nuevas que resolver, y tenemos que realizarlo de esta manera para ver cómo logramos dar una prestación y una continuidad en esta prestación de servicios de salud. Doctor, ¿están dando apoyo psicológico al personal de la caja ante toda esta saturación y esta, ¿cómo se llamaría?, desgaste mental y atribulaciones por todo lo que estamos hablando? Sí se da en la medida de la cantidad de profesionales de trabajo social, que el tiempo lo permita, ¿verdad? El trabajo social y psicológicos que tenemos en estos momentos es muy limitado, porque tenemos que recordar que los profesionales como las trabajadoras sociales, las psicólogas, además de que es limitado el recurso, le están dando seguimiento también a las personas que en estos momentos tienen un familiar en estado crítico o que eventualmente está falleciendo. Entonces, a la luz de la realidad, cuesta mucho en una situación como la que tenemos el día de hoy poder darle ese soporte psicoemocional a un funcionario que lo necesita, porque es muy desgastante. No sabemos a qué tanto nos vamos a mantener a este ritmo. Es una situación en realidad histórica, porque ni en el 2009 con la pandemia del H1N1 se vivió lo que estamos viviendo hoy, que es histórico el tener 80 años que tiene la institución, ¿verdad? 80 años que está cumpliendo la institución, y en 80 años nunca hemos visto tanta saturación por una sola patología, por una sola enfermedad, y en este caso por el coronavirus. Hay personas que indican, mira, es que eso no es cierto, eso es una conspiración. Bueno, tenemos que ser realistas. La realidad es lo que estamos viviendo hoy día. No solamente lo digo yo, lo dicen también los gerentes, lo dicen los pacientes que tenemos internados. Primero, en el Hospital San Carlos se habilitó un sexto salón que le llamamos, que es con una capacidad de 33 camas. Esas camas se llenaron. Se habilitó medicina de mujeres, que prácticamente en estos momentos está al tope con una cantidad de 34 camas, y el día de hoy ya se estaba comenzando a llenar también la observación A, que es una ampliación que se está haciendo. Cabe señalar que es una ampliación sin recurso humano. Esto es importante señalarlo. Estas ampliaciones se hacen sin recurso humano, o sea que es una sobrecarga laboral. Por eso es que es tan complicado, porque
aquí no es quizás una salud laboral, porque no vamos a tener salud laboral, ¿verdad? En una situación de estas que se está viviendo, cuando uno conversa con el personal, y es que no solamente es utilizar la mascarilla, son personas que están prácticamente con todo su equipo de protección personal, ¿verdad? Están con kimonos, están con esas batas, y en realidad esa sensación térmica que se siente debajo de un kimono, de una bata de esas, es agotable, o sea, en realidad es muy cansado. Y además la tensión y todo lo que conlleva por el trajín, y sobre todo ver a los pacientes en la condición que se encuentran. Estamos en Tendencias, estamos conversando con el doctor Melvin Anchía del Departamento Epidemiológico de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre el estado de situación y emergencia que estamos viviendo en el país con la situación del COVID-19 que se ha disparado, que estamos en la curva más alta de la pandemia, se nos habla de nuevas cepas y otras situaciones, y desgraciadamente la región Huetar Norte no escapa de esa realidad. Es una de las zonas que está siendo más impactada, un hospital San Carlos totalmente colapsado, y mucha gente aún que dice que esto no es tan cierto, otra gente que no quiere vacunarse, otra gente que indispone a familiares y demás. Pero bueno, esa es la realidad con la que están luchando las autoridades de salud todos los días, la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones más. Doctor Anchía, usted decía que el hospital ha hecho todo un esfuerzo por ir abriendo nuevos salones. En este momento andan como por 90 camas en promedio, y además del tema de que se había reservado lo que era traslados al Valle Central. No sé cómo lo está haciendo el Hospital San Carlos. Algo han logrado, porque todos los días hay traslados del Hospital San Carlos, y es una realidad que no pasa en los demás hospitales. Hablemos un poco de esto. Se hacen esfuerzos, sin embargo, la cantidad de camas para tener paciente crítico acá es muy limitado. En ese caso, sí se hacen las coordinaciones, prácticamente se espera en qué momento, en algún momento dado, de algún hospital de la gran área metropolitana, se desocupa principalmente cuando fallece un paciente. Entonces se tiene una coordinación interna, ¿verdad? Y en ese momento el doctor Edgar Carrillo con su equipo prácticamente están expectantes para ver en qué momento habilitamos una de las camas críticas, porque sabemos que hay pacientes ahí en el servicio de emergencias en espera de ocupar esa cama crítica. Si no fueran estos traslados, desgraciadamente tendríamos pacientes falleciendo fuera de una cama digna, por decirlo así. Entonces, estos esfuerzos se hacen diario, y prácticamente se pasa conectado en un chat que se tienen con estos hospitales para identificar en qué momento se puede realizar. Hay veces, por supuesto, que el factor tiempo es un factor que afecta, digamos, la movilidad de estos traslados aéreos. Sin embargo, estos esfuerzos se hacen en beneficio de la población, con el propósito de tener al menos una cama preparada de críticos. Y es que no solamente nos llegan pacientes críticos con la enfermedad del COVID, también tenemos accidentes de tránsito, pacientes politraumatizados, personas que llegan infartadas, o sea, son muchas las patologías en el cual requieren también asistencia crítica. Y esa asistencia que se le da, por supuesto que es que se tienen enfermedades no COVID, sino tenemos que ir viendo a ver cómo garantizamos esa prestación a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID. Por eso no podríamos llenar un hospital solo con pacientes COVID, porque ¿qué vamos a hacer con ese politraumatizado? ¿Qué vamos a hacer con esa persona que llegó infartada? ¿Qué vamos a hacer con esa persona que llegó con una apendicitis aguda? Entonces, se tiene que ir trabajando con mucha táctica, ¿verdad? Y tratando de garantizar esa prestación, pero es una prestación segura para el usuario. No podemos jugarnos el chances de dar una atención a medias, sino en la medida de lo posible dar una atención de calidad. Y aparte, por ejemplo, también de que el Hospital San Carlos es regional, atiende pacientes no solo del Cantón de San Carlos, sino está llegando a Los Chiles, incluso Zarcero y otras zonas, y eso todavía pues recarga aún mucho más el estado de situación del hospital. Cabe señalar que el Hospital de Los Chiles, que es un hospital periférico que se tiene en estos momentos, no tiene capacidad para tener paciente crítico, ni paciente severo ni paciente crítico. Los pacientes que se están manejando, que en estos momentos se están manejando 3 pacientes, son
son 3 pacientes leves, pero en el momento de que un paciente comienza a comprometerse desde el punto de vista clínico, inmediatamente tiene que ser trasladado al Hospital San Carlos. Y esto es una situación porque, o sea, no solamente el Hospital San Carlos ve el cantón de San Carlos, ve el cantón de Los Chiles, ve el cantón de Guatuso. Inclusive el día de ayer se estaba trasladando un paciente en condición crítica desde el Hospital de Upala hasta San Carlos. O sea, la cantidad de personas que están llegando a los diferentes cantones, por supuesto que comprometen la prestación de servicios de salud, pero para eso está un hospital, para eso, y gracias a Dios por la vocación y por los profesionales en ciencias de la salud, que aquí no vemos áreas geográficas. Aquí lo que vemos solamente la necesidad que tienen los pacientes independientemente de donde vengan. Doctor, hoy me llamó mucho la atención y me preocupó ver la estadística que saca la Caja Costarricense del Seguro Social sobre el estado de situación de las diferentes áreas de salud, donde nos da a conocer de que 3 de las áreas de salud a nivel nacional donde hay mayor riesgo de cobertura al personas está rechazando la vacunación es el área de salud de La Fortuna, Santa Rosa y Florencia. Fortuna con un 31%, Santa Rosa con 25%, Florencia con 21%. Esto, la verdad es que yo creía que era la provincia de Limón donde había menor interés de la gente vacunarse, pero desgraciadamente en nuestra región Huetar Norte. Eso es bastante trauma para todos, por lo menos para mí, pero con mucho más razón para ustedes, lo saco por deducción. Esto en realidad es una situación muy dolorosa, y digo dolorosa porque desde el punto de vista técnico epidemiológico, el virus se moviliza a través de personas susceptibles. ¿Qué significa? Que si hay 10 personas, de esas 10 personas, 8 están vacunadas y 2 no, el virus va a ir a buscar a esa persona susceptible. Así se mueve la pandemia con el comportamiento de los virus, así es que se moviliza el virus. Nosotros decimos se moviliza a través de personas susceptibles. ¿Cuáles son las personas susceptibles? Las personas que no están vacunadas. Desgraciadamente, si hay personas que cumplen con los criterios de tener factores de riesgo y en estos momentos no están vacunadas, son el blanco del virus en estos momentos. Y es doloroso porque nosotros que estamos revisando, monitoreando y analizando los ingresos de pacientes que están llegando al Hospital San Carlos, cuando revisamos el historial, cuando revisamos si ha sido o no vacunado, lastimosamente no tenían la vacuna y tuvieron en su momento la oportunidad de vacunarse y no lo hicieron. Entonces, de aquí hacer un llamado, hay muchos mensajes tan falsos, tan errados en las redes sociales que lastimosamente las personas le hacen caso. Nosotros tenemos muchos años de estar aplicando vacunas. Recordemos, hace muchos años aquí teníamos polio, teníamos sarampión, y gracias a las vacunas son enfermedades que se erradicaron. La Caja Costarricense del Seguro Social no se va a jugar el chance de utilizar una vacuna no efectiva. Recordemos que el Ministerio de Salud también, para poder ingresar una vacuna al país, tiene que pasar por los controles de calidad, o sea, son vacunas 100% efectivas. Las 2 marcas comerciales que se están utilizando, que es la Pfizer y la AstraZeneca, son vacunas que en estos momentos están conteniendo la pandemia, y esto es algo importante a mencionar. Usted, si usted no tiene la vacuna y tiene en estos momentos un factor de riesgo, no se juegue el chance. No hay camas para poder hospitalizar gente, tienen que estar protegidos. Doctor, ¿qué decirle a esta gente? Y por lo menos a mí, Fortuna me impacta porque es una zona turística donde hay contacto permanente, hay toda una situación económica, social, el empresario está deseando, pero cuando la estadística nos dice que la población no está cumpliendo con los requerimientos, se está exponiendo al mismo vecino de La Fortuna que desea trabajar, que desea reactivar su economía, y es un riesgo decir que Fortuna hoy es el área de salud donde más gente está rechazando la vacuna. Hay cosas muy dolorosas que las tenemos que mencionar, inclusive hay funcionarios de salud que, dados a su vocación y que van a buscar casa por casa a estas personas que ya se tienen identificadas con nombres y apellidos, han llegado a algunas casas o algunas familias donde prácticamente los echan. Y esto es muy doloroso decirlo, porque se les está buscando un bien, se les está diciendo aquí hay una vacuna disponible para usted, señora o señor, que tiene un factor de riesgo, y se disgustan, se molestan y les dicen que se vayan. ¿Y por qué es muy doloroso? Es muy doloroso porque en realidad no hay un fundamento
técnico, ni científico, ni criterio que justifique el no aplicarse la vacuna, todo lo contrario. Tenemos toda una evidencia científica sobre la importancia de estar protegido. En estos momentos, recordemos, y lo recalco, si la población no tiene la vacuna, son una población susceptible. En estos momentos el virus anda buscando a las personas susceptibles. Si usted tiene un factor de riesgo y no tiene la vacuna, tiene que cuidarse porque el virus anda detrás de usted. Doctor, la gente, hablando un poco desde el punto de vista ya de la vacuna como tal, la primera dosis es la preventiva, la segunda dosis es el refuerzo y como tal también nos da unos tiempos largos para que pueda tener ya su base de protección total. Algo muy importante, el esquema completo son 2 dosis, ¿verdad? El hecho de que tenga una primera dosis ya adquiere algún grado de inmunidad y esto es muy importante. Cuando completa su segunda dosis es una persona que está protegido, no un 100%, pero al menos un 95% sí hay un efecto protector. E igual hay personas, porque recordemos que esta vacuna lo que ofrece es un factor protector. Hay personas, muy poca la cantidad inclusive, que se ha infectado estando vacunados, pero no se complican, o sea, no están gravemente enfermos, gracias a ese factor protector. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna lo que hace en estos momentos es levantar los anticuerpos para que el organismo se prepare. Y esto es muy importante considerarlo. No solamente la vacuna Pfizer, sino la AstraZeneca, que gracias a Dios ha tenido una muy buena aceptación en una parte de la población. Creo que las personas que hacen caso a lo que circula en las redes sociales, de meter ese temor, ese miedo a la población, en realidad es muy doloroso, ver esta situación. Y yo les puedo garantizar, y nosotros que lo vimos de forma diaria, las personas que nos están llegando a los servicios hospitalarios ya complicados, clínicamente comprometidos, son personas que no tenían la vacuna, que tenían factores de riesgo y que en su momento tuvieron la oportunidad de aplicarse la vacuna. Y es un llamado que tenemos que hacer. Tenemos que sensibilizar a la población. Hemos estado trabajando inclusive con la Municipalidad de San Carlos, con la Municipalidad de Los Chiles, con la Municipalidad de Upala y de Guatuso y de Río Cuarto, para comenzar a trabajar con perifoneos. No sé si ya han escuchado algunos perifoneos que andan circulando, y estos perifoneos es para sensibilizar a la población. Número 1, a cumplir las medidas sanitarias, que eso es importantísimo. Y número 2, si usted tiene factores de riesgo y está en algunos de los grupos, tiene que vacunarse, tiene que aceptar la vacuna. El hecho de que usted no tenga la vacuna está exponiendo a su familia, está exponiendo a su vecino, y la cantidad de susceptibles solamente la podemos reducir aprovechando esta oportunidad de vida que es la vacunación. Doctor Anchida, también nos decía la gente del Hospital San Carlos que han logrado corroborar y comprobar sobre la marcha de que muchas personas se quedan en la casa sosteniendo la enfermedad y salen corriendo cuando ya tienen el problema respiratorio muy alto y llegan, y ese cambio de su patología minutos o horas después pasa a crítico, y todavía más por su condición, porque se quedaron para último minuto. Esto es una muy buena, pregunta que hace usted, Otto, porque aquí el tiempo juega un factor determinante e importante en la salud de la población que está infectada con COVID. Recordemos que hay mucha población que en estos momentos está infectado y está en su casa guardando una cuarentena, ¿verdad? Un aislamiento domiciliar. Y muchas personas hasta hemos escuchado que dicen, Jay, no, yo tengo dificultad para respirar. No voy al hospital porque está colapsado. No, un momento. En estos momentos hacemos lo posible por atenderlo a usted. No se quede en la casa si tiene sensación o dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque estos pacientes, en la medida que los logremos captar a tiempo, se pueden compensar y evitar que enfermen gravemente y que posteriormente tengan que requerir de una intubación mecánica asistida. Entonces, como usted bien lo indica, aquí el tiempo juega un factor determinante en la salud de la población. Si usted tiene un cuadro gripal, si usted tiene fiebre, ¿verdad?, pues por ahí se puede mantener de forma ambulatoria, pero si usted comienza a sentir dificultad para respirar, como decimos los ticos, no se la juegue.
vaya a un establecimiento de salud para que tenga una valoración médica muy objetiva y ahí se va a determinar sobre si tiene o no criterios de hospitalización. Porque mucha gente piensa que al yo llegar al hospital voy de una vez al salón COVID. No, hay un salón de primera instancia donde te hacen la valoración y cumple con todos los requerimientos sanitarios. Así es, o sea, el hecho de que usted vaya a un establecimiento de salud o que llegue al Hospital San Carlos no significa que usted va a ir a ocupar una cama de una vez, sino que en ese momento a usted le tienen que hacer toda una valoración médica detallada. Número uno, tienen que determinar si tiene o no la enfermedad, ¿verdad? A través de un hisopado, que eso es un examen relativamente rápido, que en términos de 40 minutos ya tenemos el resultado y eso nos ayuda a resolver si su patología está asociada a COVID o no está asociada a COVID. Número dos, si tiene un problema respiratorio leve, ahí se va a mantener en una unidad de observación, todavía no ocupando una cama, sino es una unidad de observación, y en ese momento es que se clasifica qué va a pasar con ese paciente. Si es de manejo ambulatorio, o sea, se va para la casa, donde va a haber un médico que le va a estar dando seguimiento vía telefónica, o si bien tiene criterios para hospitalizarse. Doctor, la saturación de información es terrible, ¿verdad? En estos tiempos, sobre todo con las redes sociales que han venido a dinamizar el mundo, ha sido un factor de éxito en este momento de la pandemia por comunicación y demás y facilidades, pero también es contradictorio. Y esto lo digo en relación a lo siguiente. La gente hoy, la gran pregunta es cuándo vamos a llegar, estamos en el pico más alto, cuándo empezamos a ver que empieza a disminuir. Entonces todos los días vemos a una gran cantidad de especialistas y técnicos hablando sobre esta situación, y eso todavía crea en la población cierto estrés y también un poco de incredulidad. Bueno, en realidad cuando hablamos de proyecciones, esto en realidad es muy variable. Sí. Sin embargo, cuando si comenzamos a revisar la anterior más bien oleada pandémica que vivimos, fue una oleada pandémica que se extendió prácticamente a 6 meses para comenzar a tener una reducción significativa. Recordemos que en algún momento dado, antes de esta última oleada, muchas personas en realidad, como dicen los ticos, se relajaron mucho, ¿verdad? Y comenzaron a quitar los lavatorios de manos, a no utilizar mascarilla, y fue en ese momento prácticamente cuando se descuidó el cumplir con esas medidas sanitarias, cuando comenzamos a tener un aumento inusitado o significativo de casos que nos tienen hoy día al tope en un pico que no sabemos qué tanto se va a extender. ¿Por qué no sabemos? Porque en estos momentos estamos en un R, que es la tasa de reproducción, en 1.15, y ese 1.15 es con una tendencia a aumentar. ¿Qué significa esto? Esto significa de que al menos por cada caso que tenemos hay otra persona, al menos otra persona, que está infectada. Cabe señalar que los casos que se están reportando de casos positivos son casos que detecta el sistema de salud. Hay una cantidad importantísima de casos que están positivos por coronavirus, que tienen un cuadro leve y que no van a consultar, y estas personas son transmisoras de la enfermedad. O sea, hay un sesgo en la estadística de muchas personas que en estos momentos andan en la calle libres con la enfermedad, y de ahí la importancia de que yo cada vez que salga me imagine que cualquier persona que va a estar al frente o va a estar a mi lado es una persona potencialmente infectada. Yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar a mi familia. En estos momentos yo me atrevo a decir, así como técnico y como especialista en epidemiología, que acá en Ciudad Quesada en estos momentos andan personas con coronavirus en la calle y no saben que tienen la enfermedad. O hay personas con coronavirus que en realidad se les está manifestando como un cuadro gripal leve y aún así andan en la comunidad. Y estas son las personas que ponen en riesgo la vida de muchas personas que sí tienen factores de riesgo y que eventualmente van a requerir un servicio de hospitalización, y lo peor es que eventualmente podrían fallecer. Estas circunstancias se dan también ante el sistema inmunológico de cada persona, ¿verdad? Esa es una circunstancia. Doctor, el otro tema que no quiero dejar pasar por alto, se está hablando de cepas, diversas cepas, o ahora en la tarde leía que en Panamá están hablando ya de la asiática o la africana, una de estas, y bueno, y en Costa Rica, ¿cómo estamos en ese sentido? Sí, se están mandando a secuenciar las muestras. Nosotros acá en la región
Estamos mandando semanalmente una cantidad importante de muestras a secuenciar para ver qué es lo que está circulando. Dichosamente en estos momentos hay variantes que sí son sensibles a la vacuna. Sin embargo, recordemos que es un virus muy nuevo. Hay variantes que eventualmente podrían ser resistentes. Por eso es que yo les digo a las personas, si ustedes tuvieron COVID, mira, igual tienen que usar las mascarillas. Igual ustedes tienen que lavarse las manos porque usted no sabe qué nueva variante podría circular. Aún así, igual. Porque hoy estaba leyendo también sobre algunos estados en Estados Unidos que dicen, no, estoy vacunado, no utilice mascarilla. Para mí es un horror. Desde el punto de vista técnico es un error porque usted no sabe qué variante está circulando. Mejor, no me juego el chance. Mejor me lavo las manos, utilizo el distanciamiento físico, utilizo la mascarilla y cuido a mi familia, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta y con exactitud cuáles son las variantes que en estos momentos estarían circulando. Puede que estemos detectando en esta secuenciación de muestras algunas variantes que sí las tenemos identificadas, pero puede que no. Entonces, mejor me aboco a trabajar con el aporte preventivo, y el aporte preventivo es cuidarme. Doctor, lo otro que tenemos que tener claro en una región como la nuestra es que somos una zona de frontera, que esa situación complica aún más, y también recordarle a la gente que, como usted lo decía anteriormente y lo hemos manifestado reiteradamente, hay otras patologías que están ya en su curva alta. Estamos entrando ya a la época de invierno, en una condición débil de resfríos y demás. Ante toda esta situación de la pandemia nos hace todavía mucho más vulnerables. Así es, como les indicaba anteriormente, nosotros desde prestación de servicios de salud, que es lo que hace la Caja Costarricense del Seguro Social, no solamente atiende COVID. Por eso es que tenemos que garantizar camas para personas no COVID, y con el aumento de las lluvias también se podrían venir enfermedades como el dengue, ¿verdad?, que es una enfermedad endémica en la región, malaria, que tenemos todavía algunos casos que nos está saliendo al menos 1 o 2 de forma semanal en los chiles. Entonces, hay enfermedades que son endémicas, o sea, siempre están presentes. Siempre hay personas que llegan con enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? Y cabe señalar que ningún microorganismo, recordarle a la población, ningún microorganismo, ya sea virus, bacterias o parásitos, es resistente al lavado de manos. Y esto sí lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros dentro del análisis epidemiológico que hacemos es que desde que empezó la pandemia hubo una caída significativa de personas que llegaban anteriormente con enfermedades diarreicas agudas y hoy día no los tenemos. De ahí la importancia del lavado de las manos, porque repito, no hay ningún microorganismo que sea resistente al lavado de manos. Y dentro de estos, por supuesto, incluido el coronavirus. Doctor Anchía, ¿qué decirle reiterativamente a la población? Pero es que con todos los datos que tenemos, hoy, bueno, como usted lo decía, 33 personas fallecen hoy, es el récord, ayer 32. Todo esto son información que debe calar en la población, que debemos de asumirla con la responsabilidad, porque es un tema que se sale todos los días, que se dice, pero uno que anda también conversando con mucha gente, es increíble que exista todavía personas que digan que esto no es. Yo voy ahora a la hora del almuerzo con un amigo, traté de lo más y me dice que no es cierto y todo lo demás, y ya contra eso uno no puede luchar. ¿Qué decirle a todas estas personas, e incluso los mismos que no se están vacunando, que no quieren acceder, que uno no sabe por qué? La realidad es que no te dan razones válidas. Es una situación muy, muy difícil de uno poderla sobrellevar, y con mucho más razón ustedes que son los médicos, que todos los días ven pacientes, que todos los días ven esa realidad, y familias que han vivido a lo interno la pérdida de una persona ya hoy toman más conciencia, pero desgraciadamente pareciera que esa es como la norma. Yo lo que le diría a la población hoy día es que no seamos fríos, no seamos insensibles. Detrás de esos 33 pacientes que fallecieron el día de hoy hay una familia sufriendo una pérdida. No podemos ser sensibles a que en estos momentos el Hospital San Carlos está prácticamente saturado y detrás de cada paciente hay un familiar con mucho temor. No podemos ser fríos. Yo creo que el amor es un componente básico que tiene que permanecer en nosotros, el amor hacia el prójimo, y si de todas maneras es un principio básico, y un principio básico que Dios dejó, donde diga que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo, y si yo en realidad tengo amor
por mi prójimo, tengo amor por mi familia, tengo amor por mis hijos. Yo tengo que cumplir con este principio básico. Si yo veo una noticia de tantas personas fallecidas como algo normal, pregunto, ¿dónde quedó mi amor? ¿Dónde quedó el amor hacia el prójimo? Es que yo tengo que tener a un familiar mío en ese momento en estado crítico para reaccionar en ese momento. Por eso, don Otto, no podemos ser fríos, no podemos ser fríos. Hasta uno deseara como decirle a esas personas, vengan para hacerles una pasantía para que vea lo que es sufrir un servicio, una unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente no lo podemos hacer porque tenemos que garantizar también la bioseguridad de la población. Pero solo el personal de salud que está metido 24 horas en un servicio de emergencias, en una unidad de cuidados intensivos, vive lo que se está viviendo. Todos los días ver, y no solamente es que fallecen, no solo es eso, sino que fallecen solos. Ni siquiera hay un familiar con ellos porque no se permite tener un familiar para evitar la exposición. Y esto es algo muy doloroso que está viviendo el país y es algo que no puede ser diferente porque estamos ante una pandemia, estamos ante una emergencia sanitaria. Y lo otro, doctor, que ha evolucionado y ha cambiado, y hace unos meses atrás eran los adultos mayores, pero hoy vemos que la tasa de contagios es gente joven realmente, en buenas condiciones, pero que se han descuidado. Mire qué más prueba esa que usted dice, Otto. Si en estos momentos tenemos un porcentaje altísimo de adultos mayores ya vacunados, ¿quiénes son los que están llegando a los servicios de emergencias? Persona joven que llegan con un patrón ventilatorio comprometido, en una condición clínica muy comprometida, que prácticamente llegan ahí con saturaciones bajísimas de oxígeno, que en esos momentos se le da oxígeno y que hay veces tienen que ponerle una cánula de alto flujo y que esto no fue suficiente y entonces se le tienen que entubar, etcétera. O sea, la situación es crítica y es la población joven, tenemos que ser sensibles y aprovechemos la vacuna. En estos momentos se tiene la vacuna. Yo no sé si ustedes han visto o han revisado el comportamiento de vacunación entre los países de América Latina. Costa Rica es uno de los países que tiene la bendición de tener vacuna. Hay países que no tienen este insumo y es doloroso que no lo tengan. Si Costa Rica nos está ofreciendo esta oportunidad, es una bendición de Dios vivir en un país como este y tenemos que aprovechar esto. Totalmente de acuerdo, doctor. La otra situación es que, bueno, dentro de toda esta planificación y que a ustedes les corresponde atender el momento, la situación, pero ver más allá, planificando y jugar con lo más crudo, que es que la situación realmente se salga más de las manos que como está. Escuchaba de que estaban valorando la posibilidad de que el área, o más bien el EBAI de Ciudad Quesada, pudiera ser un centro de atención para tratar de colaborar o contrarrestar un poco todo el peso que tiene el Hospital San Carlos. El día de ayer casualmente estaba reunida la dirección regional, estábamos reunidos con la administración activa del Hospital San Carlos, revisando las instalaciones del EBAI de la Leila como un brazo de extensión de pacientes hospitalizados, porque es una contingencia que tenemos que tener. Inclusive el día de ayer el Ministerio de Salud fue a habilitar el lugar, que es un lugar que ya está habilitado para funcionar 24/7 como una unidad para hospitalización. Sin embargo, no solamente es buscar el lugar, sino cuando nos ponemos a revisar la parte logística de traer pacientes, se requiere alimentación 24 horas, que se requiere personal 24 horas, que se requiere laboratorio, que tener acceso a algunos estudios que no se tienen. ¿Qué es lo que se hizo del día ayer al día de hoy? Se trató como de sacrificar algunos servicios, como fue la observación B, que es un lugar donde ordinariamente se tienen pacientes no COVID. Prácticamente se está sacrificando ese lugar para poder extender, porque no hay espacio para atender más pacientes COVID, y eso fue lo que se hizo. En el entendido también que un salón que se tiene, que es el auditorio del Hospital San Carlos, eventualmente va a albergar 12 pacientes, o sea, hay que ir haciendo movimientos a lo interno desde la capacidad física instalada para ver dónde logramos colocar personas. ¿Qué pasa cuando se nos llenen estas extensiones que estamos haciendo dentro del hospital? Definitivamente vamos a tener que ver si tenemos el recurso humano, por supuesto, y la parte logística, internar pacientes en los EBAIS que nunca lo hemos tenido.
Eso es algo que ya hemos estado gestionando, estamos viendo también qué EVAIS reúnen este tipo de condiciones, porque son EVAIS que tienen que tener, el paciente tiene que tener acceso al oxígeno, tenemos que tener personal capacitado y esto no es sencillo tenerlo, porque no es lo mismo la atención que se da en el primer nivel de atención, que son los EVAIS, a la atención que se da a un segundo nivel de atención tan complejo como son los hospitales. Pero sí son actividades que hemos estado realizando y que ya los tenemos ahí como un anteproyecto en caso de requerirse. Nos decían también que el tema del manejo de los oxígenos, que con tanta demanda es una situación que es muy compleja su manejo, ¿verdad? Porque constantemente hay que estar trayendo nuevo material, porque un tanque de oxígeno prácticamente se lo lleva un paciente en una hora, y esa condición hace de que el trabajo logístico dentro del aparato administrativo del hospital sea también 24/7. Así es, dentro de los temas que se han tocado por parte de la administración activa y que hemos estado analizando es casualmente con los ingenieros que tiene el Hospital San Carlos, que han estado proyectando eso. De momento tenemos capacidad instalada con los cilindros y con la dinámica de proveedores de oxígeno para el Hospital San Carlos. En estos momentos no es un problema, sin embargo no sabemos qué tan sostenido va a ser en el tiempo. Pero sí, además de los oxígenos, pues tenemos que ir revisando otros insumos, porque se trata de equipos de protección personal, se trata de equipamiento, de monitores, de ventiladores mecánicos, de cánulas de alto flujo. O sea, tenemos que ir revisando hasta dónde nos da la cobija para poder extenderlo. Pero casi que todas las líneas en estos momentos son líneas críticas. Sin embargo, y tenemos que ir haciendo a ver qué se puede hacer desde la medida de las posibilidades. Qué complejo, porque el trabajo es atención claramente establecido. Qué complejo dentro de un sistema donde médicos haciendo parte administrativa, pero con ese rato también que tengan para ir a atender, porque hay que colaborar con los compañeros. Así es, en realidad esto lleva muchos componentes a analizar. El componente logístico, el componente administrativo, el componente operativo, ¿verdad? Y de ahí la ventaja que hay veces se tiene un equipo interdisciplinario para poder tomar decisiones. Pero en algún momento dado, lo hemos dicho en algunos otros medios, el habilitar una cama no es solamente por habilitarla, sino que detrás de esa cama tenemos que garantizar el recurso humano, tenemos que garantizar que haya el equipamiento y los insumos necesarios y requeridos para poder atender a esos pacientes, porque tener una paciente sin insumos, sin el recurso humano, pues simplemente darle un espacio para que la persona muera ahí. No tiene sentido el hecho de habilitar una cama solo por habilitarla. Hacemos todo lo humanamente posible. Cabe señalar que todos los días hemos estado monitoreando, digamos, el recurso que se dispone. No hay banco elegibles en estos momentos, ya están agotados el banco elegibles. Todos los días ya se están anunciando, y no solamente por la vía institucional, sino por otras vías, procesos de selección para recurso humano, pero no tenemos. Personas, por ejemplo, terapia respiratoria, ya no hay en el país. Médicos disponibles, ya no hay en el país. Profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, ya no hay en el país. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, ver si en algún momento dado, porque ya en Ciudad Quesada se han sacrificado 12 EVAIS. O sea, hemos tenido que cerrar 12 EVAIS para poder fortalecer. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Desgraciadamente, pues todos los días hay personas que requieren atención. Y no solamente atención en hospital, sino atención en EVAIS. Que tenemos personas diabéticas, personas hipertensas, personas con dislipidemias, enfermedades crónicas no transmisibles que también ameritan el tratamiento. Entonces, en realidad es bastante complejo. No es sencillo, pero sin embargo, por supuesto que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a gestionar en la situación tan crítica que estamos y de ver cómo y sacamos adelante esta tarea que no está fácil. Además de que es planificar, ver prioridades, pero lo otro también es que se está aprendiendo sobre la marcha, porque ya es un virus que lo hemos ido conociendo sobre la marcha, y más ustedes desde el punto de vista técnico especializado, todavía es más compleja la situación, y entonces eso conlleva esa otra parte
que es un poco no entendible por la población, pero que ustedes tienen que tratar de disimularlo al máximo, porque aquí es ir de frente, ir con todo para tratar de atenderlo sobre la misma marcha. Vean qué complejo que es el asunto. Por ejemplo, bueno, en estos momentos estamos abocados prácticamente a un 100% a COVID, ¿verdad? Al coronavirus. Pero tenemos que recordar en el histórico anual de que nos estamos acercando a la época lluviosa, que eventualmente podría haber una coinfección y otros virus que estarían circulando, como la influenza AH1N1. Tenemos que ir revisando estos aportes, porque si en estos momentos estamos prácticamente colapsados con el coronavirus, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue la estación de influenza? Cabe señalar que a mediados del mes de junio ya tenemos aquí en la región las vacunas contra la influenza AH1N1, ¿verdad? Que es una vacuna que aplicamos todos los años a partir del mes de junio, y esto nos tiene también pensando, porque en estos momentos la vacunación de COVID nos tiene prácticamente colapsados con un recurso muy limitado que tenemos, pero ahí tenemos que ir planificando también esta otra vacunación que prácticamente lo tenemos ahí en la esquina. ¿Esa vacunación de la influenza a qué edades corresponde? Esta vacuna, recordemos que hay niños mayores de 6 meses también, ¿verdad? Y adultos mayores con factores de riesgo, que es prácticamente un grupo muy similar, y eso tenemos que ir viéndolo también, porque no solamente es aplicar coronavirus con influenza juntos, sino tenemos que ir determinando esos periodos de en qué momento es que aplica. Pero el tema de preocupación en estos momentos hacia esa vacuna, que por supuesto le tenemos que entrar, porque no vamos a dejar que nos entre una estación por influenza, ¿verdad? Y con personas desprotegidas, tenemos que protegerlas, que es una práctica que tenemos desde hace muchos años de estar llevando esta vacunación, y que nuevamente este año por supuesto que tenemos que atenderla. Doctor, ya porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, y bueno, ha sido muy enriquecedor todo el proceso, toda la conversación, un poco ese análisis en el entendido de la capacidad que la Caja Costarricense como institución, que es una sola a nivel nacional, ha tenido. La verdad es que ha sido una respuesta muy eficiente. Usted lo decía, los números comparativos con el resto de América Latina y con el resto de Centroamérica también lo pone a la Caja o pone al país por encima de todo esto. Me gustaría ese análisis sobre la forma, usted que está ahí adentro con todos los compañeros, con todo esa situación de orgullo de una institución que siempre se le había tenido muy bien, pero que hoy la hemos puesto a prueba, pero en el momento más crítico en la vida de este país. Bueno, estamos cumpliendo 80 años, la Caja Costarricense está cumpliendo 80 años y ha demostrado que tiene una estructura muy sólida, ¿verdad? Con principios básicos como lo son el principio de universalidad, principios de equidad. Y creo que esto es una fortaleza y una bendición que tiene el país. Yo no sé si hay personas que han tenido la oportunidad de estar en otros países donde no se goza de tener la seguridad social. Y el hecho de que en estos momentos la Caja Costarricense del Seguro Social esté viviendo lo que esté viviendo es porque está siendo en realidad sacudida por una situación totalmente atípica, no es lo normal. Sin embargo, creo que la vocación de los profesionales, creo que la entrega de los funcionarios de salud de todas las disciplinas es muy importante reconocer. Repito, hay personas que pasan más de 24 horas, 48 horas, y son momentos muy pequeños los que comparten con la familia, porque están abocados a atender la pandemia. El día de hoy, por ejemplo, había una reunión en el Hospital San Carlos con todos los especialistas para decirle, mira, yo sé que ustedes están cansados, pero necesitamos extender el tiempo extraordinario a algunos de ustedes, y el ver a las personas que dicen, no, le entramos. O sea, todavía a pesar de que se les está pidiendo muchísimo, todavía quieren dar más. Y esto de dar más es porque dentro de un nosocomio, dentro de un hospital, se vive una situación crítica. Cuando uno sale del hospital y uno está viendo esa situación tan apremiante de personas que están entre la vida y la muerte, es en ese momento donde uno dice, mira, qué increíble. Qué increíble, y gracias a Dios por el personal de salud que tenemos. El día 12 de mayo, que se estaba cumpliendo el Día Nacional de la Enfermera, que hubo muchísimo reconocimiento, que son profesionales que están 24/7 al pie de la cama, y
son como ángeles. En realidad son como ángeles que están ahí 24/7 cuidando a esa persona, ¿verdad? Y entonces los que están en la casa y saben que en estos momentos hay un paciente hospitalizado, no tengan duda de que están bien cuidados. No tengan duda de que se está haciendo el máximo esfuerzo, no tenga duda de la calidad y la calidez humana que hay en un nosocomio, porque son personas que están abocados a esto. ¿Qué tanto vamos a sostener este esfuerzo? No lo sabemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que ustedes a nivel de la comunidad, a nivel familiar, pueden parar el virus. Y un lema muy interesante que circula en algunas redes sociales: este virus lo paramos entre todos. Y es la responsabilidad que usted tiene en su casa, es la responsabilidad que usted tiene en la comunidad, es la responsabilidad que tenemos todos. Este virus lo tenemos que parar. Esta tendencia tan inesperada y tan exponencial de casos, ya no la podemos soportar más. No lo podemos soportar más porque se nos está muriendo pacientes todos los días y no una cantidad significativa de personas. Y si no ponemos de nuestra parte, esa incidencia podría crecer. Doctor Anchía, muchas gracias por la oportunidad, por compartir, por la amplitud y sobre todo por esa sensibilidad, y que también a través suyo poder nosotros reconocer todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, tiempos 24/7 de planificación, de reuniones constantes, prácticamente ya casi que todos los días 1 o 4 reuniones y más. Así que muchas gracias por su presencia hoy acá, y estaremos ahí siempre mayor disponibilidad de poder seguir colaborando dentro de la medida de nuestras posibilidades para comunicar lo que realmente es importante y lo que está sucediendo en nuestra región. Con muchísimo gusto, y más bien muchísimas gracias por la oportunidad. Y gracias al doctor Melvin Anchía. Él es director del área de epidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social en la región Huetar Norte, que lo teníamos aquí en Tendencias para conversarnos sobre todo estado de situación de la realidad que estamos viviendo con el COVID-19. Nosotros terminamos acá en nuestro espacio de Tendencias. Agradecerle. Si Dios nos lo permite, hoy en 8 días estaremos con más aquí en su emisora amiga Radio San Carlos. Para todos, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana, y eso sí, a cuidarse, porque esta lucha la ganamos todos, pero tenemos la mayor responsabilidad quienes estamos fuera de los centros hospitalarios. A todos, feliz tarde.